En lo profundo de un bosque ancestral y olvidado por el tiempo, se encontraba un pequeño pueblo llamado Brumareja. Era un lugar que todavía no conocía las modernas comodidades ni los avances del mundo exterior. En los mapas más recientes, Brumareja no aparecía señalado, como si el viento que corría entre los árboles hubiera borrado su existencia. Sin embargo, los residentes sabían que aquel viento traía consigo mucho más que el susurro de las hojas. Traía los lamentos de los condenados. Todo comenzó una noche de luna llena cuando se escucharon los primeros aullidos en el pueblo. Un sonido inquietante que hacía vibrar el aire, como un zumbido de angustia que helaba la sangre. El viento parecía tomar vida propia, recorriendo las calles polvorientas con una furia y un dolor que nadie lograba comprender. Contra su voluntad, todos los aldeanos se vieron arrastrados hacia sus ventanas, como si una fuerza invisible los llamara a contemplar la siniestra danza de sombras que el viento traía. Entre ellos, estaba Efraín, un joven de espíritu inquisitivo y valentía inusitada. Había oído las historias, leyendas de generaciones anteriores que hablaban de una maldición recurrente cada centuria, cuando los pecados del pasado regresaban a cobrar cuentas. Esa noche, Efraín decidió que descubriría la verdad detrás del viento enloquecido. Con una linterna en mano y un corazón decidido, salió de su casa y se adentró en el bosque. Aquel lugar, en plena medianoche, estaba imbuido de un aura que repelía a los más prudentes. Pero Efraín, guiado por una curiosidad que lo superaba, avanzó donde el viento parecía más fuerte. Los árboles susurraban su paso, y las sombras seguían su avance como si fueran viejos espíritus perdidos buscando compañía. El camino lo condujo a las ruinas de una antigua iglesia, un edificio que ya no aparecía en ningún registro, pero que se erguía majestuosa entre la maleza. La puerta de madera, gastada pero aún robusta, se abrió ante él como si lo estuviera esperando. Dentro, encontró a un hombre anciano, cuyas facciones recordaban a las de un monje antiguo. «Has venido a escuchar el lamento, al igual que yo hace tantos años», dijo el anciano, su voz apenas un susurro mezclado con el viento. Con cada palabra del viejo, Efraín se adentraba más en una historia macabra de redención y condena. La iglesia había sido el último bastión de un culto cuyos experimentos oscuros con el poder del viento habían causado una ruptura entre el mundo de los vivos y los muertos. Aquellos que no habían podido pagar el precio de la inmortalidad ahora vagaban sin descanso, su esencia convertida en el viento que atormentaba a Brumareja. Consiguieron mantener el equilibrio durante un siglo, pero ahora las barreras se volvían a romper. El anciano, el último custodio del secreto de la iglesia, miró a Efraín con ojos sombríos. «Debes decidir, muchacho, si te convertirás en el nuevo guardián de este secreto o dejaremos que el viento lleve nuestras almas consigo». La hora de decidir se acercaba, con ella, el clímax de una historia perdida en el tiempo. Efraín sabía que debía hacer un sacrificio, pero uno distinto a lo que todos esperaban. A medida que la noche avanzaba, descubrió que su valentía podría convertirse en la salvación o en la ruina. Mientras el peligro acechaba y el viento de los condenados rugía con más fuerza que nunca, Efraín se entregó a una verdad aterradora: a veces, para domar a los muertos, uno debe unirse a ellos. En una batalla contra el tiempo, el pueblo reuniría los fragmentos de su historia antes de que la maldición del viento hiciera desaparecer Brumareja para siempre. El viento y las almas que arrastraba eran un reflejo de las decisiones humanas y sus consecuencias, un recordatorio de que en lugares olvidados los pecados del pasado siempre encuentran el camino de regreso.